Hemos visto muchas enfermedades y gran parte de estas enfermedades son provocadas por microorganismos, específicamente los virus. Los virus son los culpables de muchas de las enfermedades que acabamos de ver, exceptuando, por ejemplo, la peste bubónica, que fue causada por Yersinia pestis, que es una bacteria, o el cólera, que es causado por un bacillus. Entonces vemos, ya sabemos hasta a estas alturas que las enfermedades son causadas por microorganismos, pero aquí hay que hacer una distinción y es entre los virus y los otros microorganismos, ¿ya? Hoy en día conocemos que muchas bacterias causan enfermedades, pero también hay bacterias que no causan enfermedades, ¿sí? De hecho, nosotros estamos rodeados por bacterias y de buenas que muchas de estas bacterias no son perjudiciales. De hecho, hay muy pocas bacterias que son perjudiciales. Gran parte de estas bacterias o no te hacen nada o por el contrario, hay muchas bacterias que nos benefician. Por ejemplo, las bacterias que se encuentran en nuestro tracto intestinal, que contribuyen con la digestión y contribuyen con nuestro equilibrio. De hecho, la mujer tiene bacterias en su parte genital, tiene bacterias que ayudan a balancear el pH. Entonces, las bacterias, por decirlo así, son muy pocas las que hacen daño y las pocas que hacen daños, hoy en día la ciencia tiene cómo controlarlas. También encontramos parásitos como protozoarios, encontramos hongos que están muy relacionados con el tema de la piel, los hongos de los pies, por ejemplo, o la clamidia que le da a las personas en los genitales por el mal aseo, por el desbalance del pH. En fin, sabemos que muchas enfermedades son causadas por microorganismos, pero ¿por qué nos preocupamos cuando la enfermedad es causada por un virus? Porque es que un virus es muy diferente a una bacteria, a un protozoario o a un hongo, es muy diferente, porque empezando que los científicos no se han puesto de acuerdo qué es un virus, o sea, no han podido darle prácticamente, o sea, no lo han podido incluso clasificar como un ser vivo o un ser no vivo, o sea, un virus es como esa cosa que está entre la frontera entre lo vivo y lo no vivo. O sea, una bacteria sabemos que está viva, tiene vida, pero un virus está en esa frontera entre lo vivo y no vivo. ¿Por qué digo esto? Porque según la definición científica para poder que se le sea considerado algo como vivo, debe cumplir con dos condiciones. Una condición es que se reproduzca y la otra condición es que tenga un metabolismo propio. Entonces vemos que las bacterias se reproducen, sí, y tienen metabolismo, sí, pero un virus no. Un virus se puede reproducir, pero no tiene un metabolismo propio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se duplica un virus? O sea, si no se puede reproducir por sí mismo, si no tiene un metabolismo, ¿qué hace el virus para reproducirse? Entonces vamos a explicarlo cómo lo hace. Vamos a entender primero que todo la estructura de un virus. Un virus es lo que están viendo aquí, ¿ya? Es un conjunto de proteínas que rodean un genoma, ¿ya? Un genoma que puede ser RN o ADN, ¿sí? ARN o DNA, pues como lo dicen por allí. Esto es un virus, ¿ya? El virus tiene una capa proteica y adentro se encuentra la información genética que puede ser DNA o RNA. Esto es un virus y lo que lo encierra es una parte que se llama la cápsula o la cápside, ¿sí? La envoltura es proteica, que tiene glicoproteínas y, bueno, eso es un virus. Entonces, ¿cómo hace el virus para reproducirse? Entonces, mire la proporción entre una célula, esto es una célula y esto es un virus, mire la proporción. Estamos hablando como la proporción entre un balón de básquetbol y una lentejita. Entonces lo que el virus lo que hace es llegar a adherirse a la membrana celular y una vez que se adhiera va a inyectar su material genético. Una vez que inyecta el material genético, es decir, el virus ha penetrado ya mediante un engaño físico-químico, ya porque es que la misma célula permite que el virus pase, ya. Las células, ellas tienen un sistema de permeabilización, es decir, solamente dejan pasar sustancias benéficas para las células, ¿ya? Tiene un filtro allí que es altamente estricto, pero el virus
por un mecanismo químico, engaña a la membrana celular y la célula ella misma permite pasar a su asesino. Una vez el virus, que por lo general él no entra con toda la cápside, sino que únicamente deposita su material genético, una vez estando el material genético adentro, el virus empieza a utilizar la misma maquinaria celular, ¿ya? Todo lo que la célula utiliza para producir sus propias proteínas, el genoma del virus, el DNA o el RNA del virus, utiliza esa maquinaria para producir proteínas encargadas de ensamblar más virus. Eso es básicamente lo que sucede cuando un virus afecta a una célula. Entonces, el virus se empieza a replicar dentro de la célula y llega un momento en que son tantos virus que hay un rompimiento de la membrana y este rompimiento se le llama la lisis, es decir, la célula se lisa, o sea, ocurre un rompimiento y la célula explota, colapsa finalmente y salen nuevos virus a contaminar otras células y el proceso se repite. En algunos casos, cuando la célula es contaminada y antes de que se rompa, vienen el sistema inmunológico del cuerpo, detecta la célula infectada y pues la destruyen antes que salgan los virus. ¿Ya? Esto es un virus, recordemos, un virus es un agente que no tiene metabolismo propio, tiene la capacidad de duplicarse, pero utilizando la maquinaria de una célula, ¿sí? Lo que hace es corromper el código genético de la célula deja de producir proteínas que son vitales para la vida, sino que se dedica desde ese momento a producir proteínas para el virus. Es importante señalar que cada virus es específico a la hora de contaminar una célula. En el caso del VIH, como por poner un ejemplo, este virus solamente va a atacar a las células linfocitos TH, que son las células que nos definen a nosotros, y va a ser tan específico que va a atacar solo a una clase de linfocito TH y es el linfocito TH CD4. Solamente o sea, el ataque o digamos la llave para poder engañar a la membrana celular va a ser dirigida única y exclusivamente para este tipo de célula. En el caso de los virus que causan enfermedades pulmonares, son virus que únicamente van a estar dirigidos a las células del epitelio pulmonar. Y entre estos virus tenemos varios que a continuación los vamos a nombrar. A continuación vamos a ver los virus que causan resfriados o que causan síntomas, esos síntomas que nosotros conocemos como gripa. Pero en realidad a veces la gente confunde la gripe con la gripa o con el resfriado común y es muy diferente. La gripe es un caso de influenza y es provocado por el virus de la influenza. Siempre que nos da un resfriado o un catarro decimos tengo gripe y lo confundimos con el término tengo gripa. Son cosas muy diferentes. Entonces los virus que causan enfermedades respiratorias son el adenovirus, el coronavirus, pero bueno, cuando hablamos de coronavirus la gente cree que es el coronavirus que en este momento se está dando de qué hablar. Ya se conocía desde hace mucho tiempo el coronavirus, por allá en el año 1960 ya se conocía una clase de coronavirus y es el segundo virus que actualmente causa los famosos resfriados o catarros después del rinovirus. Está el metaneumovirus humano, el virus para influenza, no es un virus para los paramilitares ni nada de eso. Está la gripe, que es causada por el virus de la influenza, como por ejemplo el caso de la gripa porcina, el virus H1N1, la gripe aviar, que eso es un caso de zoonosis de las aves hacia los humanos. Está el virus respiratorio sincitial, que es conocido con las siglas como RSV. Y el rinovirus, que es el número 1 culpable de que te dé resfriado o que te dé catarro, que se caracteriza por tener síntomas de una tos, que puede ser una tos con expectoración o sin expectoración, da lo que le llaman rinorrea, es decir, la moqueadera, a veces acompañado con dolores de garganta. También puede dar disnea, es decir, dificultad para respirar, entre otros síntomas donde se puede complicar
Se puede complicar y puede finalizar con una neumonía, una falla respiratoria aguda y puede llevarte a la muerte. Ahora hablemos de este virus en particular que es conocido como el coronavirus. Es un virus que, como ya habíamos hablado, produce resfriados. Hasta antes del año 2002 se conocía dos clases de este virus y, entre comillas, aunque no se conocía, era inofensivo. Sin embargo, pues vamos a hablar más adelante de este nuevo coronavirus que había aparecido también en el 2002 y luego en el 2012 y ahora en el 2019. Hace su reaparición, pero de una forma más agresiva. Entonces el coronavirus se le llama a una familia de virus que reciben su nombre precisamente porque, visto al microscopio, tiene forma de una corona, ¿no? Se conoce desde la década de los 60, descubierto por unos estudiantes que estaban estudiando el resfriado común y se encontraron con este virus y pues se dieron cuenta que este virus también es el segundo culpable de que hayan resfriado después del rinovirus. Ahora hablemos de epidemias causadas por coronavirus. Antes del año 2002 solamente se conocía dos clases de coronavirus, los cuales no provocaban enfermedades graves, solamente un resfriado común, sin complicaciones y no ponía en riesgo la vida del paciente. En el año 2002 en China se descubre una nueva cepa de coronavirus más agresiva que el que antes se conocía. A esta nueva cepa le colocaron SARS-CoV. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo, es decir, los síntomas que la gente sentía en ese momento, todos los síntomas eran mucho más acentuados, eran mucho más agudos, eran mucho más severos, era una gripa más terrible, pues, por decirlo así. Que además de tener todos los síntomas que ya conocemos, como la tos, como problemas para respirar, la fiebre, cefalea, disnea, todo esto, también a la gente le daba como diarrea, le daba problemas gástricos. Este virus afectó a más de 8.000 personas y murieron aproximadamente 700 personas, con una letalidad o mortalidad cerca del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que se afectaron con el virus, 10 tenían peligro de morirse o 10 se morían. Ya a este virus se le llamó el SARS-CoV. Ahora, en el año 2012, estamos hablando de 10 años después, aparece otra cepa de coronavirus, ya haga de cuenta un SARS, pero esta vez ya no se le llamó el SARS porque esta vez apareció en Arabia Saudita y se le puso el MERS, que era el virus que causaba síndrome respiratorio agudo severo, pero en el Oriente Medio. Este virus era mucho más letal que el SARS. ¿Por qué decimos eso? Porque aunque afectó a menos personas que el SARS, estamos hablando de 2.400 frente a 8.000 personas del SARS, mató a más personas. Mire que acá se murieron 800 personas, mientras que el SARS apenas mató 700. ¿Ya? Estamos hablando de un porcentaje de letalidad del 35%. Era un virus mucho más agresivo, el virus del Oriente Medio. Claro que aquí se puede decir que ese índice de mortalidad a veces tampoco se puede asociar al virus. Este índice de mortalidad está definido, o digamos, depende mucho de los cuidados de salud que tengan los países. El SARS, por ejemplo, su epicentro fue en China. China es un país muy avanzado en cuanto a la medicina, mientras que Arabia Saudita no. ¿Ya? Estos países del Medio Oriente son un poquito más descuidados y por eso puede ser la misma letalidad, pero impactó más en el Oriente Medio. Ahora hablemos del nuevo coronavirus, que es el tema que nos interesa de esta conferencia. El nuevo coronavirus o el COVID-19. Esta cepa de virus igualmente es un coronavirus como el SARS. De hecho, tiene un parecido al SARS desde el punto de vista genética. Los científicos han dicho que tiene una similitud de hasta del 85%. Este virus o la gente afectada por este virus apareció en una ciudad china que se llama Wuhan, en la provincia de Hubei. Haga de cuenta que Hubei es como el estado y Wuhan viene siendo como la capital de ese estado.
Es una ciudad bastante grande, no es una ciudad pequeña, estamos hablando de 11 millones de habitantes, estamos hablando de la población que tiene, por ejemplo, Bolivia, o más de la población de Bolivia, más que un país incluso, de Bolivia o Cuba, ¿ya? Es más grande que cualquier ciudad de Colombia, por ejemplo, 11 millones de habitantes, es grande esa ciudad. Dicen que los primeros afectados, las primeras personas que se afectaron con un síndrome respiratorio severo, que incluso la primera persona que murió estaba asociada a un mercado de Hubei, un mercado de animales vivos, muertos, mariscos. Se sabe que los chinos, ellos por tradición, comen de todo un poquito, es decir, comen cualquier animal, ratas, perros, culebras, serpientes, bueno, en fin. Esa es su tradición y pues aquí lo que dice, lo que especulan las autoridades es que posiblemente hubo una zoonosis, que es el mecanismo por el cual los virus pasan de un animal a un humano, ¿ya? Por lo general todos los virus, más allá pues de uno creer que se hicieron en un laboratorio y se hicieron por una guerra biológica, los virus por lo general emigran por un proceso genético de un animal, que es el reservorio, luego pasa a otro animal y finalmente pasa al humano y hay otro proceso genético donde pasa de humano a humano y así se vuelve una epidemia y así nacen las epidemias básicamente. Lo que sorprendió a las autoridades es que este proceso por lo general tarda un poco de tiempo, pero aquí el proceso fue muy rápido. Es decir, que pasó de un animal a un humano y luego de un humano a otro humano y eso fue todo muy rápido. Ahora, los animales implicados le están echando la culpa al murciélago, que el murciélago es el portador del virus y que posiblemente el murciélago contaminó a un animalito que parece un armadillo, como lo pueden ver, como un oso hormiguero que se enrolla, tiene escamas por fuera que se llama el pangolín. Por allí también salió un artículo recientemente de que ya sacaron al pangolín de ese cuento, dijeron que no era el culpable. Pero lo cierto es que el murciélago es como el que tiene esas enfermedades, el que tiene ese virus y se lo pasa al hombre a través de otros animales. Ahora, ¿por qué las autoridades están tan preocupadas con esta nueva cepa de virus? ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud dice que este coronavirus o este nuevo coronavirus es potencial para que se convierta en una pandemia? Porque resulta de que nada más ni menos este episodio sucedió en una época del año donde mucha gente en China está viajando, está junto con sus familiares, está comprando bastante carne para reunirse, es como el diciembre para ellos, van a recibir el nuevo año y hay mucha gente que viaja de diferentes territorios a diferentes territorios dentro de China. Entonces, como se contaminó la gente en Wuhan, había muchos turistas en Wuhan y todos estos turistas volvieron otra vez a sus sitios de residencia y se llevaron el virus con ellos. Hoy por hoy sabemos que es mucho más fácil de propagarse un virus. Por ejemplo, en un avión, la gente, el que nos toque compañero de silla, puede tocar de pronto un brazo de una silla, una barra, cualquier cosa, puede toser, puede estornudar. El mismo aire acondicionado del avión puede hacer que el virus se propague de una forma muy fácil. Por esa razón se dispararon las alarmas en China. En China no entra nadie ni sale nadie. Está totalmente restringido. Las medidas fueron sumamente extremistas, donde incluso se construyó 2 hospitales en menos de 10 días. La gente, las calles de China se ven vacías, no hay gente, no va a haber gente en los mercados, se suspendieron todos los eventos. Esto ha afectado en gran medida de forma económica a China porque se ha reducido mucho la actividad comercial. Ya la gente no sale por miedo a ser contaminado con esta cepa. No solamente las alarmas de China se prendieron, sino que las alarmas de todos los países, muchos de los países están haciendo un control enorme para evitar que esto se convierta en una pandemia. Sin embargo, los intentos han, al parecer, ¿no? Aunque han sido muy eficientes, pero no han podido contener el virus del todo, porque hemos visto que ya el virus ha llegado a muchas partes que se pensaba que no iba a llegar.
y no sabemos pues hasta qué momento se pueda controlar la situación.